soy Monty Lima, desde aquí, desde Marisma Wellness Center, y hoy estoy acompañado de Alberto Ruiz, fisioterapeuta. Hoy vamos a hablaros sobre el tren inferior, ¿vale? La parte inferior del cuerpo. Hola Alberto, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Bien. Primera preguntita que te hago. Siempre ha habido problemas a nivel del miembro inferior, ¿vale? O sea, siempre ha habido historias relacionadas con las caderas, rodillas y tobillos, pero me da a mí un poquito la sensación de que en estos últimos tiempos se oyen más todavía. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, quizás el hecho de que en los hábitos saludables de vida el ejercicio esté incluido en uno de ellos y sea pues muy importante, hace que gente que antes no hacía deporte se haya animado a hacer mucho más ejercicio y sufra lesiones o patologías que antes solo oíamos en deportistas de élite o casi deportistas de élite, y ahora casi pues, cualquier persona pueda sufrir una lesión de este tipo, y sobre todo el tren inferior. Siguiendo hablando de este tema, yo creo que lo primero y lo más importante sería acercarnos un poquitín a saber cómo está formado nuestro cuerpo de cintura para abajo, para así podemos hacer luego un poquito más idea de lo que nos puede ocurrir, o si nos ocurre, cómo poder evitarlo y prevenirlo. Bien, pues bueno, si queréis enseñar un poquitín aquí en la lámina cómo está formado nuestro tren inferior, a grosso modo, tampoco voy a dar mucho detalle, empezando por el pie, pues con los huesos del metatarso, las cuñas, y esto formaría el medio pie, el calcáneo y el astrágalo, y por medio del astrágalo se articulan por medio del tobillo con el peroné y con la tibia, que forman la pierna. Esta zona de aquí sería la pierna, que se articulan por medio de la rodilla con el fémur es el que forma el muslo, y que se articula en su zona más proximal por medio de la cadera con la pelvis. Estos son los huesos y articulaciones. Hablando un poquitín de los músculos más importantes, pues tenemos el tríceps sural, que son pues, el sóleo y el gemelo, cuádriceps, isquiotibiales, aductores, glúteo, incluso el psoas, que es el principal flexor de cadera. Podríamos incluirle, aunque no sea estrictamente el miembro inferior, podríamos incluirle en esta zona porque está totalmente relacionado. Alberto, has hablado de huesos y también nos has indicado los músculos. ¿Pero qué diferencia hay, por ejemplo, entre los tendones y los ligamentos? Que también es importante porque están ahí. Sí, además hay mucha controversia, hay mucha gente que no sabe exactamente qué es una cosa y qué es otra. Los ligamentos, para hacernos una idea clara, unen huesos entre sí y dan estabilidad a una articulación. Y los tendones unen un músculo con un hueso. Es la última porción muscular que se inserta en el hueso. Los ligamentos son bandas de tejido fibroso muy resistentes y muy poco elongables. A diferencia del músculo, que se estira mucho más, el ligamento se estira muy poco. Entonces, cuando una fuerza nos supera este límite de elasticidad, es cuando se produce un esguince. Pues un esguince, además, si no hay rotura de fibras, sería un grado 1, si hay rotura parcial, sería un grado 2, y cuando ya es lo más grave, que es una rotura total, es un grado 3. Bueno, siguiendo con todo este tema tan interesante de los miembros inferiores, por ejemplo, otro tema es el relacionado con los huesos, que sería la artrosis, que también hay muchísima gente que padece artrosis de cadera, de rodillas, supongo que de tobillos también. ¿Qué podrías contarme sobre este tema? Sí, bueno, la artrosis es quizá la patología más común del miembro inferior. Sobre todo la gente padece artrosis de rodilla, artrosis de cadera, y viene dada por un desgaste del cartílago articular, que hay un exceso de roce pues, a lo largo de los años, gente que es muy mayor, gente que ha practicado deporte durante mucho tiempo, y este desgaste del cartílago hace que el hueso subyacente, que está justo por debajo del cartílago, sufra cambios degenerativos nocivos, que a veces pues, es lo que hemos oído de osteofitos. Y en esto consiste la artrosis. ¿Y qué te iba a decir yo? Hay mucha gente que sabe que tiene artrosis, que le han diagnosticado que tiene artrosis, y bueno, pues hacen ejercicio. ¿De qué manera tendríamos que hacer ejercicio si padecemos artrosis? Pues con cuidado. Primero con mucho cuidado y escuchando siempre las articulaciones. Si hacemos un ejercicio que nos esté haciendo daño, que en el momento de hacer el ejercicio notemos que duele la articulación, pues eso quiere decir que ese ejercicio no nos está viniendo bien. Segundo, hay que fortalecer la musculatura
adyacente a la articulación. Si estamos hablando de la rodilla, pues tanto gemelo como cuádriceps, isquiotibiales, es la musculatura que tenemos que trabajar, porque esa musculatura nos va a hacer de refuerzo de la articulación. Y como tercer consejo, yo aconsejaría que trabajase mucho en la piscina, en descarga, sin impacto en el suelo y aprovechar ese medio pues, para hacer un trabajo más seguro. ¿Qué te iba a decir yo? Lógicamente, si estás padeciendo artrosis, todo lo que sean ejercicios de impacto, fuera. Sí, Totalmente. en principio están contraindicados. ¿Y algún tipo de ejercicio aparte de la piscina, que ya sabemos que pues, es un medio súper interesante a la hora de trabajar con cualquier patología? ¿Qué otro tipo de técnicas podría haber que en un momento dado pudieran ser buenas para en principio cualquiera que no haga todo lo que hemos dicho antes de dolor, impacto, por ejemplo el pilates, el stretching global, RPG, cualquier tipo de entrenamiento, pues entrenamiento funcional, siempre teniendo cuidado, entrenamiento con bancos de cuádriceps, la prensa, todo ese ejercicio teniendo cuidado y escuchando la articulación se puede hacer perfectamente. Bueno, yo me dedico mucho a bailar, doy muchas clases relacionadas con la danza y una de las cosas que observo, no solamente con el tema relacionado con la danza, sino con otras muchas cosas más, pero bueno, una de las cosas que observo es que la gente suele quejarse de las rodillas. ¿Qué pasa con las rodillas? Bueno, las rodillas son articulaciones que sufren mucho, sufren giros muy bruscos y bueno, en este sentido podemos hablar un poquitín del menisco, que precisamente se lesiona por este tipo de presiones y de giros tan bruscos. Y es una estructura que solamente está en la rodilla y es muy típica su lesión. Menisco, para entendernos un poquitín, es una estructura fibrocartilaginosa que se sitúa entre el fémur y la tibia y su función principal es la de aumentar la superficie de contacto entre estos dos huesos para que la presión se reparta y evitar pues, problemas mayores. Si no tuviésemos menisco, por ejemplo, seguro que tendríamos una rodilla con artrosis al cabo de poco tiempo y la patología de menisco, por lo general, la sensación que vamos a tener es de dolor muy fuerte en la interlínea articular, sobre todo en la parte media de la rodilla, y una sensación de bloqueo articular, tanto en la extensión como en la flexión. Notaremos que la articulación como que no deja avanzar. ¿Qué te iba a decir yo? Hay veces también que con los temas de rodilla la gente te pregunta que si sería aconsejable ponerse, cuando les molesta la rodilla, a lo mejor todavía no tienen claro qué es lo que pueden tener, ¿no? Ponerse una rodillera. ¿Eso es aconsejable? ¿O...? Depende, habría que valorar un poquitín. Si la persona se va a sentir más segura con la rodillera, no hay problema. Tampoco es aconsejable llevarla mucho tiempo porque creas una dependencia casi psicológica sobre esa rodillera. Entonces, bueno, pues quizás solamente en la actividad física la que vas a realizar y una vez acabada esa actividad, pues te la quitas y nada más. Albert, ¿qué me puedes decir de las patologías musculares y tendinosas? Bueno, hay bastantes tipos diferentes de patologías. Entre las más comunes nos podemos encontrar pues, sobrecargas musculares, roturas de fibras, inflamaciones tendinosas o fasciales. Por empezar con la más sencilla, pues las sobrecargas musculares se dan cuando hay un exceso de carga, exceso de trabajo sobre una musculatura específica y son las más comunes. Casi todo el mundo sufre alguna sobrecarga muscular, ya sea por trabajo, por actividad física, por lo que sea. Y es el primer aviso que nos da nuestra musculatura de que nos estamos pasando, que estamos haciendo demasiado ejercicio o estamos haciendo muy poco descanso. Una pregunta, si es una sobrecarga muscular, reposo, de primeras, ¿no? Bueno, aparte de... Bueno, no tiene por qué ser reposo absoluto, se puede cambiar de actividad, te puedes dar un masaje de descarga y así favorecer el descenso del tono y mejorar esa musculatura, no hace falta hacer un reposo, no tiene por qué. Sobre todo en gente que además quiere seguir entrenando y no les puedes decir reposa porque para ellos esa palabra está prohibida casi. Otra pregunta de las mías, ¿qué es eso de que te dé la pedrada o algo así? Sí, la pedrada, bueno, mucha gente la habrá pasado. La pedrada es el signo típico de una rotura de fibras. Cuando se rompen las fibras musculares, parece, por lo general además no suele pasar en el gemelo, y parece como que alguien te ha lanzado una piedra y por eso dicen, joder, es como una pedrada.
la gente lo que nota es un dolor agudo, muy intenso y muy bien localizado. Por eso lo asocian a una pedrada. Una rotura de fibras, por lo general, se produce por un esfuerzo demasiado brusco, o sea, muy veloz, por un estiramiento demasiado agresivo también, o por un esfuerzo biológicamente superior a lo que es capaz de realizar ese músculo. ¿Cómo tendríamos que actuar si de repente yo estoy dando una clase y noto esa pedrada? Pues parar, automáticamente parar. Además te va a limitar mucho. Si es una ruptura de fibras un poco seria, te va a limitar automáticamente la actividad que estabas haciendo. O sea que reposo, aplicarte hielo, levantar un poquitín la pierna o donde la hayas notado, e incluso también pues, un poco de compresión, un vendaje compresivo para limitar el hematoma. El tema de masajes, habría que esperar a que se recuperaran las fibras, supongo. Sí, habría que esperar. Se pueden realizar otros tratamientos, ultrasonidos o otras terapias, pero de momento hasta que pase el periodo de cicatrización, suele ser 1 centímetro por semana, pues hasta que pase un tiempo es mejor evitar meterle mano y hacer estiramientos muy suaves. Al principio incluso pues no hacer ningún estiramiento y luego hacerles muy suaves. Y para que no tampoco suene así como susto, las fibras se recuperan bien, normalmente. Normalmente sí, normalmente sí. Si dejas el plazo de recuperación, es algo que se recupera y que... Sí, mucha gente no acude al fisioterapeuta cuando tiene una rotura de fibras. Es mejor acudir y que esas fibras se realineen pues ordenadamente, porque a veces eso cicatriza un poco desorganizado. Si aplicamos unas terapias para ayudar a la cicatrización, pues será mucho mejor y evitará futuras recidivas y otros problemas. Bueno, siguiendo un poquitín este repaso de patologías que afectan a nuestros miembros inferiores, ¿qué es la tendinitis y cómo puede afectar? Bueno, una tendinitis es simplemente una inflamación del tendón. Una inflamación del tendón que se da por un exceso de sobreuso de ese tendón, por un movimiento muy repetitivo o por un calzado inadecuado, por muchas cosas pueden afectar a un tendón. Al miembro inferior, pues las patologías más comunes son la tendinitis aquilea, el tendón de Aquiles, la roturiana, el tendón del cuádriceps y quizás la trocanteritis, el trocánter arriba en la cadera. Estas lesiones son muy importantes porque generalmente van a más. Son lesiones que nos permiten hacer en nuestro día a día muchas cosas, incluso a veces entrenar, y que pensamos que van a desaparecer ellas solas, pero por lo general, poco a poco se va haciendo más grande, más grave, y cuando ya decidimos tratárnosla, pues va a ser un proceso mucho más doloroso, más costoso y más alargado en el tiempo. Supongo que entonces, cuando tú empiezas a tener una tendinitis, lo suyo sería dejar de hacer por lo menos el movimiento que te está produciendo ese dolor, ¿no? Eso es, cambiar de actividad, aplicar hielo, sobre todo para la tendinitis, hielo, estiramientos y pues si tenemos algún fisioterapeuta acudir a él, que nos dé más consejos o que nos trate directamente y seguro que así la atajamos mucho más rápido. Bien, y otra cosa que también se oye bastante son los problemas en las plantas de los pies. No sé si tiene que ver solamente con un tipo de deporte o sencillamente es que es posible que nos pase a cualquiera. ¿Y exactamente qué es esa lesión que te pasa en la planta del Sí, pie? por lo general en la planta del pie lo que tenemos es una fascitis plantar. Una fascitis plantar se puede dar en gente sobre todo que hace atletismo, se puede dar en personas que dan muchas clases de step o de aeróbic, que hacen muchos movimientos repetitivos de saltos o de impacto en el suelo. Y lo que ocurre en una fascitis plantar es que se inflama la fascia. La fascia es un tejido que recubre prácticamente todo el cuerpo y que está encargada de facilitar el movimiento entre estructuras corporales. Entonces, esta fascia se inflama y por lo general el punto más frágil es en la zona del talón, donde el calcáneo, y es lo que nos provoca mucho dolor, mucha incapacidad. Generalmente es algo muy largo de tratar y los pacientes con fascitis plantar pues psicológicamente lo suelen llevar bastante mal porque suelen hacer una actividad física y se ven muy limitados. Supongo que tarda en solucionarse estos problemas porque precisamente es la planta del pie. Claro, no puedes dejar tan fácilmente eso es. de trabajar con él. Bien, y después de
haber tocado un poquito todos estos temas, lo ideal sería ahora pues, que nos dieras un poco unos consejos pues, de cómo atajar, cómo evitar, cómo mejorar todo esto de lo que hemos estado hablando. Sí, pues para evitar este tipo de lesiones puedo daros varios consejos muy sencillos y, por ejemplo, empezamos con fortalecimiento. Los músculos es importante fortalecerles, ya sea cual sea la actividad que vayamos a realizar, o incluso aunque no tengamos una actividad física o un deporte concreto. Para evitar problemas futuros, pues es mejor tener músculos fuertes que músculos débiles. Si fortalecemos una musculatura, esto nos va a aumentar el umbral de trabajo que puede soportar ese músculo, con lo cual la lesión aparecerá mucho más tarde. Además, los músculos recubren la articulación y hacen como un refuerzo de los ligamentos. Cuanto más fuerte sea una articulación por sus ligamentos y sus músculos, pues menos riesgo de lesión va a tener. Aparte de fortalecer, pues podemos también la alimentación, podemos hablar un poco de ella, es súper importante para estructuras musculares o articulares, tendinosas, tener una buena alimentación y una buena hidratación. Cuando hacemos ejercicio, sobre todo ejercicio que pase de la media hora, 40 minutos, rehidratarnos y alimentarnos frecuentemente, porque cuando un músculo o un tendón está deshidratado es mucho más fácil que sufra una lesión. Aparte de hidratarse, de fortalecer, estiramientos, muy importante estirar siempre después de hacer una actividad física, para que los productos de desecho que se generan durante el ejercicio y que se nos quedan acumuladas en los músculos pasen al torrente sanguíneo y desaparezcan de toda esa zona. Aparte de después de entrenar, también hacer un trabajo de elongación muscular es interesante, porque cuanto más elástico es un músculo, más fuerza va a tener. Entonces volvemos a lo de fortalecer, menos riesgo de lesión, cuanto más se estira, menos riesgo de lesión. Y por último, el calzado. Si utilizar un buen calzado, sobre todo pues el miembro inferior está directamente relacionado con el suelo, entonces sea cual sea la actividad, primero fijarnos en qué tipo de actividad vamos a hacer y el calzado que compramos. Si vamos a correr, que sea calzado de atletismo; si vamos a jugar al tenis, calzado específico de tenis; pádel de pádel, o fútbol de fútbol, lo que sea. Porque los fabricantes siguen unas pautas comunes y las zapatillas tendrán ya sus propias características. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado hoy el espacio de salud y bienestar, que os haya podido ayudar todo lo que nos ha comentado Alberto. Y nada, decirte, Alberto, que muchísimas gracias por compartir este rato contigo, que nos volveremos a encontrar por aquí y que hasta la semana que viene.